mi vinculación con este caso pues ha sido a través de la Asociación Progresista, y estaba muy de alguna forma involucrado por el tema de mi padre, que también estuvo con pena de muerte. Entonces, pues nada, al salir la posibilidad, y cuando le pidieron en este caso a Alfredo que buscase y que intentase sacar a la luz los cuerpos, puesto que las familias de alguna forma pues estaban siempre, lo que han querido ha sido saber dónde estaban sus antepasados y que encontrarlos y que pudiesen descansar en paz y en un lugar donde pudiese leerse sus nombres y pudiese de alguna forma visitar a la familia, que hasta ahora no ha habido forma de solucionarlo, no de hacerlo. És paradigmàtic, no?, de que la fossa del falangista damunt de la pròpia fossa, ¿no? Sí, es un hecho. Estaba ahí, las fosas las levantaron en el 45. Los que la levantaron, pues muy bien, creo que sabían dónde se encontraban los cuerpos, porque son los que habían perpetrado el fusilamiento, o tenían conocimiento de ello, y entonces sí que es paradójico, ¿no?, que estuviese, si no encima, pero sobre todo al lado y en la misma línea que han estado los 9 ajusticiados, no ajusticiados, asesinados, porque al fin y al cabo lo que hicieron fue cumplir con lo que creían que era correcto y ser fieles a sus ideales. ¿Cómo se vive ahora en Énguera todo esto? En Énguera pues hay de todos, los que como siempre lo criticarán y los que están a favor, porque era de justicia ya a estas personas saber quién son, dónde están y por qué murieron. Y me caigo lastimado. Y ya te digo, yo un poco es representar a la familia directa, y están muy contentos, satisfechos y sobre todo emocionados. Aquella que en este caso la nieta por fin va a poder cumplir lo que su padre no pudo, que es conocer y saber dónde está enterrado su abuelo, y que en definitiva es lo que querían las familias. No sé si... Muy bien. Y cuéntame alguna historia que te contara tu padre. ¿Él reconocía de que ese era el lugar? ¿Alguna vez tu padre te trajo aquí? No, mi padre, yo por desgracia, mi padre me contó poco del tema, porque tenían mucho miedo, siempre ha existido un miedo a hablar del tema por las represiones que habían en su momento. Y la verdad es que me he enterado mucho más por el sumario que ha salido, que sacaron, tanto de Leandro como el de mi padre, y ese es el tema, miedo, mucho miedo, y me contaba muy pocas cosas de lo que pasó. Sí me contaba alguna anécdota, pero más bien pocas.